Particularmente, el día de hoy, si ustedes me preguntan cuál es el objetivo que tenemos con la prédica, entre el Espíritu Santo y yo tenemos un objetivo de que vuelvas al primer amor. El objetivo de que vuelvas a recordar aquellos momentos en el que Dios te enamoró por primera vez, en el que tú no querías otra cosa más que estar en su presencia. Esos momentos en el que quizá probablemente, no sé cómo fue tu situación, pero esos momentos en los que te desgarrabas en oración en la madrugada y en donde solamente le decías, Señor, solamente te quiero a ti. Porque era tan tangible lo que Él había hecho en ti que no sabías de qué manera agradecer. Y si esa forma de agradecer era dar tu vida entera en sacrificio, para ti eso era suficiente y era lo único que necesitabas para vivir. Quiero compartir con ustedes el día de hoy, más allá de una prédica, me gustaría que fuera una charla. Y hoy, como siempre, que me toca predicar, quiero abrir mi corazón con ustedes y llevarlos a esos momentos que yo creo que marcaron un momento esencial en mi vida, y no por el tamaño del milagro, sino por el tamaño de lo que Dios hizo en mi corazón y me llevó a reflexionar a mí, que transformó por completo mi mentalidad para vivir como una íntima de Dios. Y quiero primero decirte que en alguna ocasión yo escuché particularmente en adoración, estaba yo en adoración y escuché una canción en donde mientras ministraban en esa canción, llegó una de las revelaciones más grandes a mi vida. Y decía que cuando nosotros decíamos, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, esencialmente lo que estábamos diciendo es, yo renuncio a ser el que decide en mi vida, sino que te dejo a ti, Señor, y te permito a ti, Señor, que me muestres y que decidas, porque tu decisión va a ser lo mejor para mí. Y con esto quiero empezar a contarte, yo creo que ustedes saben, para mí uno de los testimonios más grandes que me encanta contar es de cuando yo conocí a Jesús. Y no les voy a contar ni les voy a recapitular una historia que ya he contado mucho, pero yo conocí a Jesús a final de la carrera, fue en el año 2011. Y el antes en mi vida es que yo era una persona completamente atea. Y por eso, de hecho, decidí estudiar física. Y Dios, en medio de una necesidad emocional y además de haberme ya dotado de mucho conocimiento que yo había adquirido en la ciencia, hizo así, ¡pruc!, a mi ateísmo, ¿no? Y con evidencias tangibles demostró que Él era real en mi vida. Ya les conté en algún momento cuando una de mis oraciones a Él, mi primera oración fue, si tú eres Dios, haz que mi mamá me diga que me ama. Y por primera vez en ese momento mi mamá me dijo que me amaba. También uno de los encuentros más increíbles que tuve con Él fue en un momento de oración que yo desgarré mi corazón una noche en la madrugada, y al siguiente día, y este le hago el resumen ejecutivo porque ya lo he contado en otras prédicas, pero al siguiente día vino un alumno mío y me dijo, maestra, yo siento decirle en mi corazón que Dios la ama con todo su corazón y que escuchó todo lo que usted le dijo ayer en su habitación. Pero lo que yo realmente creo que fue mi encuentro con Dios fue el 9 de mayo del 2011. Cuando llegué a tocar la puerta de la casa de mi mamá, ese día mi mamá completamente transformada, hermosa, después de haberla haberla visto en un estado emocional muy complicado, y la vuelvo a ver radiante, feliz, o sea, 20 años menos. Y esa fue la primera vez en la que ella me dijo, hija, quiero que sepas que te amo con todo el corazón y que yo daría mi vida por ti. Cuando ella hizo eso, inmediatamente lo que yo le dije fue, mamá,
yo quiero conocer al Dios que te ha transformado. Porque mientras yo no la había visto en 6 meses, ella había decidido entregar su vida a Jesús. Y ese día, 9 de mayo de ese año, mandó a traer a sus pastores de Salina Cruz, Oaxaca, donde ella empezó a congregarse, restaurarse. Y al final del día, como por ahí de las 8 de la noche, llegaron los pastores y otras personas a visitarme. Y mi mamá simplemente les hizo una oración y les dijo, mi hija quiere que oren por ella, ¿pueden venir? Y entonces el pastor se vino con el peso pesado de la iglesia, ¿no? Que eran 3 mujeres, todavía me acuerdo, de tercera edad, y que ya después descubrí que llegaron con las que se paraban en la madrugada a orar, ¿no? Que ayunaban, se la pasaban en oración. Y lo impresionante fue que ese día yo le dije a Dios, Dios, yo no te conozco, pero quiero conocerte. Lo que tú has hecho en mi vida días anteriores, todas las evidencias que me has dado de que realmente me has escuchado, lo único que te digo es quiero conocerte. Entonces ellos empezaron a orar y cuando empezaron a orar, ya sabes, no sé si eso les pasa, pero si lo puedo pasar en cámara lenta, porque en realidad fue en un momento muy corto, empezó a pasar por mi mente todo aquello que yo creí en ese momento que no había hecho bien y de lo que yo me estaba arrepintiendo. Pero lo que realmente sentí tangiblemente fue en verdad algo, un peso de gloria que yo no podía mantenerme de pie. Y caí al piso, inconsciente, caí al piso, ellos continuaron orando por mí. Y me acuerdo que estuve como media hora, es lo que cuenta mi mamá, que estuve como media hora inconsciente en el piso. Y cuando desperté, yo lo primero que dije fue, quiero conocer a Jesús, quiero amar a Jesús. Y ese día fue el día en el que acepté a Jesús en mi corazón. Pero la evidencia más grande de que Jesús realmente había comenzado a habitar en mi corazón fue porque cuando yo me paré, nunca volví a ser la misma. Las ganas de morir se habían ido, el resentimiento se había ido, las ganas de reclamarle a todo el mundo que me había hecho daño se habían ido por completo. Y el cielo era azul. Y los árboles eran verdes y yo realmente tenía ganas de amar, de vivir y de perdonar. Y en esas diosidencias que ustedes saben que Dios hace con un propósito específico, al poco tiempo tuve la oportunidad de ver a alguien que había dañado, había lastimado mucho mi vida y que yo tenía un resentimiento muy grande contra esa persona. Y supe que Dios estaba habitando en mi corazón porque cuando la vi, después de muchos años de resentimiento, pude abrazarla y decirle, lo único que anhelo es que Dios bendiga tu vida. Y ahí entiendes que conocer a Dios es muchísimo más profundo de lo que tú te puedas imaginar, que conocer a Dios, conocer a Jesús, tiene que ver con una transformación de tu corazón y una transformación de tu mentalidad y una transformación de cambiar la muerte por vida. Y a raíz de ese momento fue cuando yo lo único que quise fue conocer a Dios. Y pasé aproximadamente como 6 meses en Oaxaca, solamente yendo a la iglesia, bebiendo de su palabra, leyendo de su palabra, aprendiendo. Y cuando yo entendí lo que era hacer la voluntad de Dios, algo cambió completamente en mi corazón. Era al final de la carrera, yo tenía que tomar una decisión. Y la verdad, si ustedes me preguntaran a mí el deseo de mi corazón por el encuentro que yo había tenido con Jesús, yo ya estaba dispuesta a decirle, Señor, yo me quedo aquí a servirte de tiempo completo en la iglesia. Y ese era mi deseo. Yo me quiero quedar aquí con mi familia, quiero quedar a servirte de tiempo completo en esta iglesia a la que tanto le debo. Y le dije, pero dime tú qué es lo que tú quieres de mi vida, porque la verdad es que me tacleaste de tal manera que yo ya no sé hacia dónde ir, ¿no? Pero lo que sí sé es que yo quiero hacer tu voluntad. Y en ese momento yo estaba leyendo
el libro de Génesis y llegó a mi corazón este versículo, Génesis 12, 1 al 3. Yo estaba leyendo la Biblia en una madrugada y de pronto me topo con este versículo donde Dios le dice a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y este momento fue uno de los momentos más gloriosos que yo tuve en un encuentro con el Espíritu Santo a solas en mi habitación. Allí comprendí que leer la palabra de Dios era escuchar audiblemente la palabra de Dios. Este versículo sacudió tanto mi corazón que entendí que lo que Dios estaba pidiendo de mí era dejar a mi familia y todo lo que yo tenía allá, una vida muy fácil y cómoda, por cierto, y venirme a emprender un viaje con Él a la Ciudad de México, solamente con Dios, mi fe, mi maleta y yo. Y en ese momento yo le dije: Señor, yo no sé, pero yo creo que tú me estás hablando a mí, y si es realmente esto lo que tú me estás diciendo a mí, yo te pido que me lo confirmes. Ese día fui a la iglesia y estaba yo en el altar, y estaba yo en el altar hincada, y lo único que yo le decía a mi corazón es como: Dios, si tú me estás pidiendo irme, yo dejo todo, y así sin tener un solo peso en la bolsa empiezo a vivir una aventura contigo, pero solamente voy si tú me lo estás pidiendo. Y en ese momento se acerca una de las hermanas, María, que la hermana Mari, así le decíamos de cariño, que es una de las ancianas de la iglesia, ya como de tercera edad, que se levantaba en la madrugada a orar todos los días. Amén. Que se levantaba en la madrugada a orar. Se acerca al altar y me dice: Erika, yo no sé que tú le estás orando al Señor, pero yo te vi ahí en el altar y solamente siento decirte de parte de Dios que no pierdas la oportunidad que Él te está dando para emprender una aventura con Él, porque Él te va a bendecir y la promesa que le dio a Abraham es la misma que te está dando a ti. Y allí supe que Dios me estaba mandando a emprender este viaje, así que dejé todo, agradecí a mi familia y solamente tomé, sin un solo peso en la bolsa, tomé mi maleta, mi fe, y sabía que Dios venía conmigo, y Él me ha bendecido desde entonces como ustedes no tienen una idea. Cuando de pronto yo venía de camino y viviendo muchos milagros con Él, siendo muy estratégica, escuchando su voz, un día le dije: Señor, mira, lo único que te pido es que me regales un versículo que me va a acompañar el resto de mi vida. Y que ese versículo sea la guía de mi vida para emprender este viaje contigo. Y Él me regaló Salmos 37:4, que parafraseado para mí es: deleítate sumamente en el amor del Señor, ama a Dios con todo tu corazón y Él va a cumplir todos los deseos de tu corazón. Y quiero compartirle esto a ustedes, porque ¿cómo se ve un íntimo de Dios? Un íntimo de Dios, amada familia, ama su palabra. No por cumplir un tiempo de oración para ver qué Dios me da a cambio del sacrificio de tiempo que yo le dé, sino que somos amantes de su palabra porque sabemos que es la voz audible de Dios para nuestras vidas. Somos los íntimos de Dios, somos amantes de su palabra porque sabemos que a través de ella escudriñamos hasta lo más profundo del corazón de Dios. Y una de las características de ser un íntimo de Dios, amada familia, es que conocemos a Dios en diferentes facetas.
Conoces a Dios como Padre, conoces a Dios como amado, conoces a Dios como mejor amigo, conoces a Dios como proveedor, conoces ese Dios que te va abriendo camino, conoces al Dios que va detrás de ti respaldando tus planes, conoces al Dios que es un hacedor de milagros, conoces al Dios que es un asesor financiero, conoces al Dios que es un asesor de familia, conoces a Dios en todas sus facetas. Otra de las historias más increíbles que yo viví en Dios fue en un momento en el que yo ya sentía como no sé si les ha pasado esto, como una necesidad de crecer en tu vida profesional, una necesidad de empezar a crear patrimonio. Y en ese momento recuerdo perfectamente bien que yo había aplicado para una posición, y yo apliqué conscientemente que yo era la hija de Dios, una posición que yo tenía muchísimas ganas de ejercer, y las puertas se me cerraron y yo no podía comprenderlo. Yo estaba en mi berrinche con Dios, pero si yo soy tu hija, o sea, tú sabías cuánto yo anhelaba esta posición, ¿por qué no me abriste esta puerta? No te lo reclamo, pero sí necesito entender por qué esta puerta no se abrió. Y en medio de buscar esa respuesta en la madrugada, antes de iniciar todas mis actividades, Dios me dijo una palabra a través de diferentes osos que yo tomé, que era intentando buscar respuesta. Y me dijo: Erika, yo te extraño cuando vienes a la madrugada para solamente escudriñar mi corazón. Y quiero que vengas todos los días a las 5 de la mañana y que empieces a hacer un estudio bíblico de los hombres más prósperos de toda la Biblia. Y, ¿sabes? Un íntimo de Dios, amada familia, obedece. Un íntimo de Dios no se encuentra en ese conflicto del, ay, pero si la vida de José yo ya me la sé. Un íntimo de Dios obedece lo que Dios quiere darte en tesoro a través de su palabra. Así que simplemente obedecí. Yo creo que pasé aproximadamente 3 meses escuchando, leyendo, haciendo mis estudios bíblicos, por cierto, de los cuales han salido las mejores pláticas de mayordomía, y con eso también tuve la oportunidad de apoyar en un proyecto aquí en la iglesia y ser parte del equipo de Prosperidad con Propósito, porque cuando yo leía, Dios transformaba completamente mi corazón y mi mentalidad. En medio de ello, recuerdo perfectamente bien, después de 3 meses que yo había leído la vida y analizado con detalle la vida de la lista de los hombres que yo había sentido en mi corazón que tenía que estudiar. En ese momento vino una voz directamente a mi corazón en donde me decía: prepárate porque estás lista para recibir lo que yo tengo para ti. Y en ese momento una empresa me buscó y fue un crecimiento mucho mejor en todos los sentidos de lo que yo realmente estaba buscando. Y creo que ser un íntimo de Dios y entrar en su palabra nos pone en la posición de anotación, pero también en la posición de recibir lo que el Espíritu Santo y lo que el Padre nos quiere dar. Y recuerdo perfectamente bien que cuando yo estaba haciendo todo el estudio bíblico que les comento, llegó un versículo a mi vida que es Ageo 2, 6, 9. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra y los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Cuando yo estaba leyendo este versículo, recuerdo que en ese momento, lo estaba yo leyendo en la madrugada, a las 5 de la mañana, y de pronto
escuché, ya sabes, ese susurro en tu mente del Espíritu Santo que me preguntó particularmente: Erika, ¿tú sabes por qué yo dije en ese versículo, yo soy el dueño del oro, de la plata, y no dije, yo soy el dueño del dinero? Y cuando yo estaba reflexionando en esto, comprendí, cuando yo estaba tratando de reflexionar, tratando de encontrar esta respuesta que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Y por cierto, se les dejo ahí también de tarea, ¿no? Para que la podamos discutir con un café después. Pero mientras yo estaba, me enfoqué realmente a buscar una respuesta al Espíritu Santo del por qué. Y ahí fue cuando entendí que el Espíritu Santo me estaba llamando a invertir. En ese momento estábamos en medio de la pandemia y en medio del escudriñar lo que Él me quería decir, llegué a descubrir que lo que me estaba llamando a hacer era comprar plata, invertir en plata. Y yo nunca había visto los precios de plata, honestamente. Y si me pueden mostrar la gráfica, porque quiero que veas, traigo una gráfica por acá de lo que, en medio de lo que yo estaba viendo. En el 2019, eso fue en este punto, cuando yo estaba haciendo mi estudio, y fue cuando entendí que el Espíritu Santo me estaba llevando a invertir en plata. Hoy el precio de la plata está alto. Ahí está el precio del alto, ha tenido una alza. Y ahí fue cuando entendí que Dios también quería ser mi asesor financiero. Me llevó a hacer diferentes inversiones. También en ese momento tuve la oportunidad, ya con el crecimiento que había tenido, de invertir en un bien raíz y otras cuestiones. Pero lo que yo quiero decirte, amada familia, es que un íntimo de Dios en la palabra encuentra las respuestas a aquello que tú no crees que te puedas imaginar. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Porque Él realmente quiere bendecir tu vida. Allí fue cuando entendí, ¿no? Y empecé a me metí a cursos de inversión, etcétera, de inversión de largo plazo. Y todo esto, lo que quiero decirte es, todo esto fue por un momento de intimidad con el Espíritu Santo. Claro, ya después esto me ayudó a también dar mayores resultados en mi vida profesional, porque yo me dedicaba a la parte financiera, así que todo lo que el Espíritu Santo me llevó a aprender, pues dio buenos resultados también en la empresa donde yo estaba trabajando. Y otra cosa que te quiero platicar en otra faceta de Dios es que yo soy amante de cenar con Dios en cenas románticas. Yo particularmente soy una mujer muy cursi, muy romántica. La verdad, ¿para qué les miento? Pero muy, o sea, así peco pues de cursi, de romántica, tanto que de los momentos más increíbles en mi vida es precisamente cuando yo paso tiempo con Dios cenando con 2 copas de vino y preparo cena para Jesús y escucho música romántica con Él y simplemente me la paso hablando de mi amor con Él y de lo mucho que Él me ama, ¿no? Hasta tenemos canciones entre nosotros, así que describen nuestro amor. Pero esto es porque un día, justamente estando yo cenando con Él, tenía yo en mi casa con velas y todo, yo el mejor vestido, y estando allí con Él, platicando, le dije: Señor, a mí me gustaría un día hacer esto, pero en un restaurante. Y que me vean así, pedir copa para 2, platillo para 2 y que me vean, ¿no? Ojalá alguien se atreva a preguntarme por qué lo estoy haciendo. Y pues bueno, encontré un restaurante muy romántico, con música romántica y todo, y pues que me voy, ¿no? Lo investigué y que lo encuentro y que me voy a cenar allí con él. Y así literalmente pedí mesa para 2 y sirva para 2 y todo, ¿no? Entonces, de pronto llegaba el mesero y yo así súper contenta, ¿no? No, pero sí, tú crees Jesús y que no sé qué, sí, no, también te amo, ¿no? y de pronto, ya sabes, esos detalles, ¿no? Porque había música en vivo, así como romántica, y de pronto tú sabes que Jesús está ahí cenando contigo porque de pronto sin tú pedirlo,
empieza a sonar la canción que es mi canción con Dios a lo largo, que ha sido mi canción con Dios a lo largo de todo este año, de todos estos años, y dices, wow, Jesús, estás aquí conmigo. Pero bueno, nada más el mesero veía que decía, señorita, retiro el plato, y yo, no, por supuesto que déjelo allí, ¿no? No, por favor, déjelo allí. Y de pronto paso al tocador, y en el tocador me llega una mujer y me aborda y me dice, quiero hablar contigo. Yo, sí. Me dice, tú no estabas sola allá abajo, ¿verdad? Yo, no. ¿A ti no te dejaron plantada? No. ¿Con quién estabas allá abajo? Y yo, ok, ¿realmente quieres saber? Sí, yo quiero saber, porque yo vengo aquí acompañada con alguien y me siento completamente sola. Y yo no puedo creer cómo es que tú, estando sola allá abajo, te sientes completamente llena. Y pues bueno, ahí en el baño, en 5 minutos aceptó a Jesús, le hablé del amor de Jesús y le dije, mira, ¿sabes qué? Vete de vacaciones con Jesús. Va a ser la mejor experiencia que te puedas dar. Empezó a llorar, me abrazó y me dijo, tú no tienes idea. Tuve un divorcio, algo que lastimó muchísimo mi vida y lo único que yo necesitaba era encontrarme a mí y encontrar algo que me diera una razón de vivir. Y verme así como tú te veías allá abajo es lo único que yo pido a Dios en este momento. Así que, bueno, entre mis locuras románticas con Dios, pudimos compartir esta experiencia. En algún momento, también, y si me ponen Lucas 16, 9, 13, este es uno de los versículos que realmente ha transformado completamente mi vida, que me ha hecho entender yo creo que mi llamado, parte de mi llamado. Y aquí Jesús dice claramente a sus discípulos, aquí está la lección. Bueno, pero si tú realmente estudias ese capítulo, él habla de cómo muchas personas que no conocen a Dios son realmente inteligentes al usar sus recursos económicos. O sea, está increíble, ¿no? O sea, Jesús admira esa parte de gente que no por decisión no ha venido a Él, pues dice, o sea, mira, allá afuera, ellos usan su dinero para ser amigos. Y después remata diciendo, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Mira, amada familia, ahí yo honro mucho esta iglesia, y algo por lo que estoy muy orgullosa de pertenecer a esta iglesia, es por ese principio de generosidad que Dios ha impregnado en nuestros corazones a través de nuestros pastores, que además son claro ejemplo. Y cuando hablo de los pastores, hablo de todo el pastorado de esta iglesia, los matrimonios que son prósperos porque tienen una vida de generosidad. Y si hay algo que me ha quedado claro, es que cuando uno es generoso, ganas un ejército que está orando por ti, más allá de las bendiciones y todo eso. Yo he reflexionado que lo que yo he ganado en la generosidad, lo que los íntimos de Dios hemos ganado en la generosidad, no solamente han sido amigos, sino ha sido un ejército que ha estado poniéndose en la brecha por tu vida. Y creo que he contado aquí algunos testimonios, pero hoy particularmente durante la alabanza nació en mi corazón contarte este testimonio de un día que yo estaba igual en la madrugada, ya había terminado mi tiempo de oración y de pronto, ya sabes, ¿no? Así en los últimos 5 minutos de rápido, le dije, Dios, por cierto, ¿no? Yo quiero ya cambiar mi coche, que ese coche había sido un testimonio, tenía un coche rojo que había sido un gran testimonio de Dios para mi vida. Y lo quería demasiado, ¿no? Pero como mi familia estaba empezando a venir más a México, pues ya no era suficiente. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero ya empezar a ver una camioneta para
para llevar a pasear a mi familia cada vez que vengan, pero además tiene que ser híbrida, porque eso del doble no circula, a mí no se me da, ¿no? O sea, me voy a meter en un problema, ¿no? Y entonces le dije, voy a empezar a buscar eso, y de pronto, de manera profética, le dije, Señor, este coche tú me lo diste. Y agarré mis llaves y le dije, este coche es tuyo. Lo que tú quieras hacer de mí, yo te voy a obedecer. Aquel al que tú quieras bendecir, de la forma que tú quieras bendecirlo, yo te voy a obedecer. Y lo puse allí y yo realmente tenía la convicción de que si aún Dios me llamara a regalarlo, lo iba a regalar, ¿no? O sea, yo tenía esa convicción. Así que al poco tiempo me dieron la noticia de que, tuve acceso a un vehículo tal cual con las características que yo quería y no tuve que pagar ni un solo peso por él, ¿no? Ni un solo peso. Y de pronto llega una persona que estaba interesada en comprar un coche para su hijo. Y él me habla, ¿no? Tuvo mi contacto, supo de lo que yo estaba queriendo colocar mi coche. Y él me habló y me dijo, Erika, mira, me da mucha pena, pero yo quiero ofertarte tanto por tu coche. Era una cantidad un poco menor a la que realmente podías colocarlo en el mercado. Me dijo, mira, yo quiero darte tanto por tu coche. La razón es que esta fue la cantidad, yo ya estoy endeudado, incluso yo ya conseguí el máximo crédito posible, yo ya me endeudé, esto fue lo máximo que yo pude conseguir para pagarlo de contado, ¿no? Para pagártelo a ti. Y yo le dije, ¿cuál es la razón por la que tú quieres el coche? Y él me dijo, mira, tengo un hijo que es un hijo increíble. No tienes idea de lo orgulloso que estoy de mi hijo. Acaba de terminar la carrera y quiero bendecirlo. Salió muy bien, es un hijo muy noble y solamente quiero bendecirlo. Solamente quiero de regalo, de graduación, regalarle un auto para que él comience su vida profesional. Y en ese momento, ¿saben lo que yo vi? Yo vi a un padre que amaba a su hijo. A un padre que estaba orgulloso de su hijo, un padre que amaba. Y por supuesto entendí que era la oportunidad que Dios me estaba dando para dar mi coche y le dije, mira, acepta la oferta y además te la doy con esto y con aquello, porque cuando Dios bendice, bendice bien. Ni te vas a tener que preocupar por estos puntos porque yo los voy a dar por ti, ¿no? Te va a ir incluido en el paquete. Pero la cosa impresionante, amada familia, fue cuando llegó la entrega del coche y conocí a su hijo. Un niño increíble, maravilloso. Y noble, íntegro. O sea, tú sabes que hay algo que llama en la sangre, ¿no? Y entonces yo le dije, de pronto su papá me dice, oye, Erika, disculpe, es que yo he visto algunos estados de WhatsApp, ¿de casualidad tú eres de alguna religión o algo así? Yo, sí, claro, soy cristiana. Y entonces su hijo me dice, ¿en serio? Yo también soy cristiano. Y resultó que el niño va a la iglesia de su papá y fue cuando me dice, sí, él también se va todos los domingos y hace un chorro de proyectos sociales y no sé qué, y hasta ayuda en medios y no sé cuándo. Entonces yo el domingo sé que no tengo a mi hijo, pero estoy súper contento porque se va a la iglesia. Mira, qué casualidad que son cristianos los dos. Y ya le dije, y ya después le pregunté y le dije, una pregunta, ¿tú oraste por este coche? Y me dijo, sí, claro. Me dijo, claro, yo le pedí a Dios un coche, le pedí a Dios la oportunidad que me permitía tener uno, pero además que no afectara económicamente a mi papá, que tenía tantos deseos de conocerlo. Y ahí fue donde su papá comprendió que algo especial pasaba con los cristianos. Algo especial pasaba con los cristianos. Así que el chico se fue súper feliz. Me dio muchísimo gusto porque además cuando yo estaba escuchando eso, era muy claro que los papás no iban a la iglesia, pero él sí, que era un amante. ¿Saben cuánto me recordó a los jóvenes del Almendro? Esos jóvenes que venían aquí sin sus papás estar sentados aquí, pero que realmente tenían la convicción de que algún día verían con su familia completa sentada aquí. Y dije, Señor,
Esto es por todos los jóvenes que anhelan a sus padres tener en la iglesia. Y pues bueno, también quiero contarte, ahí está, mira, me acordé de esta. Cuando yo conocí a Jesús hace ya, en el 2011, una de las cosas que Él hizo en mi corazón fue restaurar mi corazón. Yo tenía muchísimo dolor y claro, también venía una relación que había lastimado mucho mi corazón, que me olió y el Señor la restauró con una dulzura tan grande, que cuando lo restauró, cuando me dijo, hija, ya estás hecha nueva otra vez, libre para amar. También me hizo una promesa de cómo guardar, me hizo una promesa y me dio algunos consejos de cómo guardar mi corazón. Y me dio una promesa que sellé con este anillo que yo tengo acá, que siempre cargo en mi dedo. No es el original, por cierto, porque yo creí tanto, eso fue uno de los momentos más sublimes que yo tuve con el Espíritu Santo, y yo creí tanto en esa promesa que Dios me hizo, que en verdad todos los días cuando yo venía a la intimidad, la recordaba y decía, Señor, aquí está mi fortaleza para seguir. Y resultó que en un evento estábamos en unos cuartos orando, en unos cuartos proféticos orando, y me tocó orar por una chica. Le dimos la palabra que le teníamos que dar, oramos por ella y ella incluso nos dijo, porque yo estaba con otra persona y nos dijo gracias, no tienen ni idea de la bendición que ha sido. Pero en el fondo yo sentía que había una tristeza en su corazón, ¿no? Y en ese momento fue cuando el Espíritu Santo me dijo, Erika, ¿te quitarías el anillo de tu dedo y se lo pondrías en el dedo de ella? Y yo, la verdad, mi primera reacción fue, pero sí es mi promesa, ¿no? Pero Dios, sí es mi anillo, o sea, perdón, hermano, o sea, no es que uno lleva su proceso, ¿no? En esto de la intimidad con Dios, sí. Y yo, o sea, Dios, ¿no? Y de pronto, y así me puse, o sea, yo así tartamudeando con Dios, pero ¿cómo? O sea, pero si tú me la diste a mí, fue mi anillo, fue mi promesa. Y de pronto el Espíritu Santo habló directamente a mi corazón y me dijo, Erika, tú has abrazado la promesa en tu corazón y la has sellado en tu corazón. Hoy lo que requiero de ti es que te quites el anillo y se lo pongas en el dedo de ella. Así que bueno, ante esa determinación de Dios, uno tiene que obedecer. Uno sabe y entiende que tiene que obedecer, así que hice lo que Él me había pedido. Él me pidió. Y mientras yo le estaba poniendo el anillo, sentí que el Espíritu Santo me dijo, solo dile la misma promesa que yo te hice a ti, se la estoy dando a ella. Así que le conté lo que había pasado en mi vida. En ese momento ella se puso a llorar muy, muy fuerte y me abrazó y me dijo, Erika, yo esta noche tenía pensado quitarme la vida por este tema, por el tema que tú me diste. Pero yo le dije a Dios, si tú haces algo por mí en este tema, en este evento, es la única garantía que yo voy a tener para seguir viviendo. Así que lloramos, me abrazó. Nunca voy a olvidar ese día. Después tuve la oportunidad de ir a predicar otra iglesia y había una jovencita que era su primera vez en la iglesia, me acuerdo. Ahí estaba la chica y yo había repuesto el anillo y de pronto cuando la quedo viendo escucho la voz de Dios y me dice, hija, y le digo, sí, yo también le quiero dar el anillo. Y le di el anillo, oré por ella y me dijo, este es el día más importante de toda mi vida. Hoy creo en Dios porque lo que yo venía pidiéndole, Él me lo respondió. Y pues bueno, si me puedo mostrar la foto, ya perdí la cuenta de todos los anillos que he regalado alrededor del mundo. Esta es la foto de un anillo que regalé en un viaje que hice a Los Ángeles, pero siempre que salgo de viaje igual, siempre
me cercioro de que haya yo repuesto el anillo porque sé que siempre va a haber una persona a quien se lo voy a regalar. Y sí, mira, yo lo único que quiero, amada familia, es en este día, quiero que te llames íntimo de Dios, por convicción. En este día lo único que pido, oro con todo mi corazón al Espíritu Santo, incluyéndome a mí, es que volvamos a ese amor en donde no nos importaba nada más que hacer feliz a nuestro amado Dios. Es que volvamos a ese primer amor en donde podamos verlo sonreír. Que en este día volvamos a ese primer amor de simplemente estar llenos y saturados en su presencia. Si hay algo que da convicción a los íntimos de Dios, es la convicción de que tú tienes una relación cara a cara con Dios.